vamos a leer entonces Colosenses 1, desde el versículo 15, Colosenses 1:15, hasta el versículo 20. Dice, lo voy a leer acá, pero pues ustedes lo pueden leer allí en la pantalla que ya está. Listo, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy se llama Jesús, el primero en todo. Y si hay algo que nosotros queremos hacer como comunidad, y creo que ya lo hablé ayer, terminé de hablar con todos los chicos del equipo, si hay algo que nosotros como equipo queremos hacer, es que Jesús sea el primero desde ya en nuestros corazones. Que cada una de las cosas que nosotros hagamos sean para la gloria y para la honra de Cristo. No solamente las cosas que hagamos aquí en la iglesia, sino externo, pues, en su trabajo, en su universidad, en su familia, en su comunidad. Que todo lo que ustedes hagan pueda glorificar el nombre de Jesús. ¿Listo? En teología sistemática, ¿qué es la teología sistemática? Es la disciplina que organiza las doctrinas cristianas de forma lógica y coherente. Existe algo que se llama cristología, que es el estudio de Cristo. Y en ese estudio de Cristo se intenta entender cómo desde etapa a etapa, o sea, cómo desde inicio a fin de las escrituras se está revelando a Cristo. O sea, cada una de las ramas que componen la cristología se enfoca en el conocimiento de Jesús, ¿ya? Y hay una rama que es de la que vamos a hablar hoy, que está en Colosenses, en lo que acabamos de leer, que se llama la preeminencia de Cristo. ¿Qué es la preeminencia de Cristo? Como lo dije en el título, que Jesús es el primero en todo. Y lo leímos obviamente en Colosenses 1 del 15 al 20, pero lo vamos a desglosar como para que ustedes lo puedan entender aún mejor. Acá dice, ¿qué es la preeminencia de Cristo? Es la doctrina fundamental que sostiene que Jesús no es solamente un maestro o un profeta, sino el Dios encarnado, poseedor de absoluta autoridad, rango y preeminencia sobre toda la existencia. Nada existe fuera de su gobierno y todo propósito encuentra su punto de partida y final en Él. Entonces, vamos a hablar de 4 puntos que están allí en Colosenses, que nos hablan de esa preeminencia de Cristo, y luego vamos a mirar cómo esa preeminencia de Cristo forma, en cierta manera, una aplicación práctica en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque sería triste que yo solo les predicara y les enseñara sobre la preeminencia, pero no les dijera cómo lo pueden aplicar. ¿Listo? Lo primero está en el versículo 15, así, en Colosenses, en el primer versículo, que dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El primer punto es la imagen visible de Dios. Cuando nosotros hablamos de la imagen visible de Dios, o normalmente hablamos de Dios, hablamos de un ser superior, de un ser soberano, de un ser que trasciende nuestra lógica o nuestro pensamiento, y en muchas ocasiones no podemos ni siquiera darle una estructura mental. Podemos decir
que Dios obviamente es todopoderoso, ¿cierto? Podemos hablar de muchas, obviamente de esas cualidades o de esa esencia de Dios, pero si nosotros nos vamos y le ponemos una imagen a Dios, en muchos de nosotros a veces es un poco nublada, o no sabemos cómo es Dios, ¿ya? La palabra dice en Colosenses 1 del 15, el versículo 15, la parte número A, que Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible, que en Cristo está lo que nosotros tenemos que conocer de Dios, cómo es su carácter, cómo es su santidad, cómo es su amor. Todas esas cualidades que tenemos en mente de lo que puede ser Dios están en Cristo. Así que nosotros, si queremos conocer a Dios, nuestra tarea como creyentes es conocer a Cristo. Y a Cristo se le conoce obviamente a través del estudio de la palabra, a través de la profundización de la misma. No solamente es leer y hablar, sí, Jesús hizo esto, Jesús hizo este milagro, Jesús resucitó. A mí me da mucha risa porque mi hija mayor, la de 4 años, Isabela, constantemente en las mañanas, cuando yo la estoy arreglando para llevarla al jardín, yo le prendo el televisor para que se deje peinar, porque si no es imposible peinarla. Entonces yo le prendo el televisor y le pongo muñequitos y ella se queda ahí mientras yo la peino y la organizo para llevarla al jardín. Y en ese proceso, últimamente ha estado viendo unos muñequitos que no sé ni siquiera de dónde son, pero creo que esos mismos muñequitos los puede ver 20, 30 veces en la semana, y es acerca de cómo Cristo murió en la cruz, ¿ya? Es una de esos muñequitos. Obviamente ella ve Plin Plin y otras, no solamente ve eso para que no van a decir, ay, este man. No, ella ve los muñequitos que ven todos los niños, pero adicional a eso, tiene su espacio, ella misma lo escoge y dice, yo quiero ver esta es la muerte de Jesús. Y entonces me sorprende mucho que nosotros, obviamente siempre pues a modo pues de interactuar con ella, le decimos, ay, se murió, y hacemos ese tipo de comentarios como que, ay, mira, ahí lo lleva, mira, está todo golpeado, así como uno interactúa con los niños chiquitos. Y entonces ella se voltea y dice, no papi, pero él resucitó, y a mí eso me da mucha alegría, porque de pronto ella no dimensiona el tema de la resurrección. Pero si nos vamos nosotros al estudio de Cristo, y vuelvo al punto número 1, si nosotros queremos entender, más que entender, comprender a Dios en su inmensidad, pues tenemos a Cristo. Y si nosotros queremos saber para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, hacia dónde queremos llegar, pues obviamente tenemos que conectarnos con Cristo. El primer punto tiene que ver con eso. Él es la imagen de ese Dios invisible, de ese Dios que de pronto con nuestras palabras no podemos expresar, pues Cristo es la mejor expresión de ese Dios. ¿Listo? Juan 14:9 dice, los que me han visto a mí, han visto, bueno, Jesús respondió, Felipe, he estado con todos este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Puntualizo en que ese Jesús, o Jesús es esa revelación que necesitábamos tener de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder creer. Si queremos conocer su carácter, su santidad, su amor y todos esos atributos de los que nos hablan de Dios, pues solo tenemos que mirar a Jesús. Solo tenemos que mirar quién era Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo se movía Jesús, qué era lo que apasionaba a Jesús, qué era lo que le dolía a Jesús, para poder entender a Dios. Y Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, punto número 1, Cristo es la revelación de ese Dios invisible. ¿Listo? Punto número 2, hablando de la preeminencia de Cristo, el versículo 15 y el versículo 16 hasta la última parte, antes de terminar, dice
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Hasta allí. El segundo punto habla sobre la supremacía de Cristo sobre la creación. Y no estoy diciendo que Dios sea creado, no es que Dios sea la primer creación, no es que Jesús sea la primer creación de Dios, no, sino que Jesús ocupa un lugar de honor sobre la creación. ¿Por qué? Porque como termina el versículo 16, todo fue creado por Él y para Él, ¿ya? Entonces Cristo viene a ser ese hombre o ese Señor que existe sobre todo y que no solo existe para ser, sino para ser Señor, para ser el dueño de todo. Todo lo que nosotros contemplemos aquí en la tierra le pertenece a Cristo. Todo, desde el animal más diminuto, desde el grano de arena más pequeño hasta la inmensidad del universo, le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo segundo que habla de la preeminencia de Cristo, que Él está por encima de todo lo creado, supremo sobre toda la creación. Y el versículo termina diciendo: todo fue creado por medio de Él y para Él. El tercer punto tiene que ver con el propósito de la creación, que es lo que les estoy diciendo. Como todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él, Él es el único que es capaz de darle propósito a todo lo que existe. No solo fuimos creados por Cristo, o sea, no solo somos creación de Cristo, sino que fuimos creados para Él. Nuestro propósito no se encuentra en las cosas creadas, sino en cómo nosotros nos alineamos con Él y cómo todo lo que hacemos cobra sentido cuando lo hacemos para Él. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Para qué? O a Jesús, en este caso, que Jesús es Dios, obviamente. Pero todo fue creado para Él, todo lo que usted haga en esta tierra es para la gloria y honra de Jesucristo. Y nosotros, como creyentes, debemos interiorizar eso full. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo, desde estar aquí sentados escuchando, es para darle la gloria a Él. ¿Listo? Y el cuarto y último punto, que está en el versículo 17, dice: Él ya existía antes de todas las cosas. Por eso le digo que Él no es creación. No voy a ahondar en el tema porque nos extenderíamos. Luego lo estudian, o si quieren me preguntan y luego lo hablamos. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. El versículo 17, nos habla sobre cómo Cristo es el sustentador o es el que sujeta toda la creación. Todo lo que nosotros percibimos, todo lo que podemos ver en este mundo físico, y no solamente en este mundo físico, sino en el mundo espiritual que fue creado, es sustentado por Cristo. La palabra dice: Él mantiene unido todas las cosas o toda la creación. Él mantiene unido el universo. Todo lo que en Él existe, lo que tiene que ver con la física, el orden del cosmos y todo lo que usted pueda percibir en este mundo terrenal, se sostiene con el poder de Jesús. Y para mí, personalmente, me vuela la cabeza esto, porque entonces mi propósito, todo lo que yo pueda hacer aquí, todo lo que nosotros podamos lograr aquí en la tierra, tiene un propósito en Cristo. ¿Ya? Desde la cosa más pequeña, desde su carrera profesional hasta su crecimiento en una empresa, todo lo que usted haga, su familia, sus amigos, todas esas relaciones que cree usted en la tierra, tienen un propósito. ¿En quién? En Cristo. Y eso es lo más sorprendente de todo, porque de Cristo no se sale nada. ¿Ya? Nada, absolutamente nada. Como segundo punto, como segunda parte de la enseñanza, yo quiero que nosotros aprendamos a aplicar estas 4 cosas que les enseñé sobre que Él es la imagen del Dios invisible, que es supremo sobre toda creación, que es el propósito de la creación,
y que es el que sostiene con poder todo lo que nosotros vemos a nuestra vida diaria. ¿Listo? Y lo primero que quiero enseñarles está en Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. No lo vamos a leer aquí, porque aquí nos extenderíamos, pero si ustedes cuando tengan tiempo en su casa y lo puedan leer, se van a dar cuenta que quien escribió la carta a los Hebreos empieza hablando sobre cómo Cristo está por encima de los ángeles, está por encima de Moisés, está por encima de la ley judía, está por encima del sacerdocio levítico de ese tiempo, está por encima de todas esas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de las cosas que podamos hacer aquí se puede comparar con conocerlo a Él. Que nada de lo que nosotros podamos hacer en este plano terrenal se compara con acercarnos a Él. Aquí, yo puse aquí Filipenses 3, del 7 al 8, y los muchachos me van a ayudar ahí. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas. Pablo está hablando de todo lo que él era antes de Cristo. Dice que él era judío, que él era romano, que era fariseo, que era un super doctor pues de la escritura, de la ley, que era el que mejor aplicaba la ley. Ese avance ahí, bueno, muchas banderitas, digámoslo así, pero dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esta palabra a veces es muy difícil. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Solo debo enfocarme en Cristo? No. Pablo está diciendo: usted puede hacer su vida, puede hacer todo lo que usted quiera aquí, todo. Pero cuando usted compare todo eso con Cristo, Cristo va a tener mucho más valor. Cristo va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más importante comparado con todo lo que yo pueda lograr en esta tierra. Podemos tener riquezas, y yo no estoy diciendo que no lo hagan. Yo sé que muchos soñamos con cosas materiales, con profesionalizarnos, con extendernos pues con nuestros emprendimientos y demás, y está bien, y vamos a orar por eso, para que ustedes sean hombres y mujeres prósperos, ¿cierto? Pero todo eso, como dice Pablo, no se compara con que hoy ustedes puedan conocer a Jesús. Nada de lo que ustedes hagan se puede comparar con eso. Y no quiere decir entonces que eso no tenga valor. Eso es valioso, sí, para nuestra vida es valioso. Todo nuestro crecimiento personal será valioso siempre. Pero cuando nosotros lo comparemos con Cristo, vamos a entender que nada de eso tiene valor. ¿Por qué? Porque se compara con Cristo, que es supremo sobre todo lo que nosotros somos. ¿Listo? O sobre toda la creación. Yo puse acá cualquier cosa que queramos poner por encima de Él, hablando pues de Hebreos, los primeros 4 capítulos que habla de ángeles, de Moisés y del sacerdocio levítico. Obviamente dice cualquier cosa que queramos poner por encima de Él, como nuestras creencias, como nuestro liderazgo, nuestra posición o nuestra ambición personal, es insuficiente cuando se compara con Cristo. Un momentito. Entonces, volviendo aquí, como les digo, cuando nosotros podemos interiorizar el hecho de que Cristo es superior sobre todas las cosas, todo lo que nosotros hagamos aquí tiene un valor solo cuando lo hacemos en Cristo, cuando lo hacemos para darle la gloria a Él. Ejemplo, si usted hoy dice:
Yo estoy estudiando una carrera universitaria, yo estoy terminando mis estudios, yo estoy en un proceso de una relación personal con alguien, me estoy conociendo con una persona, queremos ser obviamente novios, o estamos en un proceso ya para casarnos y demás. Todas esas cosas son valiosas, pero son más valiosas cuando nosotros se las podemos entregar para la gloria de Cristo. ¿Cómo mi universidad puede glorificar a Dios? ¿Cómo mi trabajo puede glorificar a Dios? ¿Cómo mis relaciones pueden glorificar a Dios? ¿Cómo mi matrimonio, cómo mi familia puede glorificar a Dios? Y solo cuando entendemos que todas esas cosas son para glorificar a Dios, podemos compararlas con Cristo. Y cuando las comparamos con Cristo, nos damos cuenta que Cristo, aunque es más valioso que todo eso, le da sentido a todo lo que hacemos. Por eso les digo que el primer punto es que nada se compara con Él. Nada de lo que nosotros podamos hacer aquí es comparado con conocer a Cristo Jesús. La segunda está en 2 Corintios 5, 18, 19. Dice aquí: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. El segundo punto tiene que ver con el por qué Cristo, ¿ya? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué enseñamos a Cristo? ¿Por qué vivimos para Cristo? Porque Cristo le da sentido a todas las cosas, porque era necesario que Cristo existiera como mediador entre Dios y los hombres. Yo puse acá, debido a esa supremacía, Él era el único capaz de reconciliarnos con Dios. Un hombre común no podía pagar la ofensa que teníamos hacia Dios. Y cuando entendemos que nada de lo que hagamos puede separarnos de ese amor, viviremos confiados y agradecidos. El segundo punto tiene que ver con que todos nosotros hoy necesitamos a Cristo. Todos. Así usted ya lo tenga, así usted diga yo lo recibí, usted hoy, en este momento, necesita a Cristo. Necesita a Cristo para ser salvado, necesita a Cristo para ser restaurado, necesita a Cristo para ser consolado, necesita a Cristo para entender el amor de Dios hacia usted. Y cuando nosotros percibimos todas esas cosas en nuestra vida, cuando todos nosotros entendemos la necesidad de tener a Cristo en nuestra vida como mediador, podemos vivir agradecidos y podemos vivir satisfechos o plenos, porque Cristo, como los decía en Colosenses, en Él se sustenta todo. Todo es por el medio de Él y todo es para Él. Entonces nosotros necesitábamos a Jesús y hoy por hoy todavía lo necesitamos. Lo necesitamos para saldar nuestras deudas con Dios. Lo necesitamos para poder acercarnos a Dios y pedirle perdón por las cosas que no estamos haciendo bien. Lo necesitamos para acercarnos a Dios y entender para qué estamos aquí. Necesitamos a Cristo para que Cristo nos dé propósito, para que ese propósito se pueda cumplir para Cristo o para la gloria de Él. Todos nosotros aquí necesitamos a Cristo. Y ese es el segundo punto. Y me gusta mucho, por eso traje el versículo de 2 Corintios, porque Pablo escribe y dice, y todo esto es un regalo de Dios. Y me gusta mucho ese versículo como empieza, porque si usted quiere darle un regalo a alguien, usted no lo hace porque, ¿cómo decirlo? Porque haya hecho algo, sino porque usted quiere honrarlo. Si yo hoy dijera, voy a regalarle este agua a alguien, y le regalo el agua a alguien que no se la voy a dar porque ya la tomé, obviamente, y tengo tos, la puedo pegar. Entonces, yo lo que estaría haciendo es darle un obsequio, algo que nosotros no esperaríamos, algo que nosotros, si lo llevamos al mundo espiritual o a lo que estamos leyendo, algo que no merecíamos, y aún así
la palabra dice, y todo esto es un regalo de Dios. Me gusta empezar, o que ese versículo empiece así. ¿Por qué? Porque entonces, nada, ustedes han escuchado esa frase, yo creo que todos la dijimos en algún momento: lo que regala no se quita, porque se vuelve hasta ahí, ¿cierto? Pero entonces, esto que nosotros tenemos hoy, o sea, a Cristo en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, con decirles que solo el hecho de que ustedes hoy estén escuchando este mensaje es un regalo de Dios, y eso nadie se los va a quitar, y ustedes van a vivir con eso siempre, y ustedes van a crecer en eso todos los días de su vida, porque esa es la tarea que tenemos como cristianos o como creyentes: crecer hasta, como dice el mismo Colosenses, hasta que Cristo venga. Ya, que puede ser que venga mañana, puede ser que venga en un año, o puede ser que venga en 50 años. Yo digo que viene por ahí en unos 40. Mentiras. ¿Listo? Y lo tercero y último que quiero enseñarles de forma práctica de cómo puedo aplicar la preeminencia de Dios sobre mi vida es lo que dice el versículo 18. Dice, de Colosenses 1, para el que está allá, dice: Cristo también es la cabeza ¿de quién? De la iglesia, de nosotros, de cada uno de los que vino hoy a este lugar, porque todos somos iglesia. La iglesia no es este lugar de 4 paredes, esto es un espacio que gracias a Dios se aperturó para que nosotros nos podamos congregar, pero la iglesia es cada uno de ustedes. Y dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, si Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Por eso puse el nombre del tema. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Listo? El tercer punto tiene que ver con que Cristo es nuestra cabeza. El cuerpo no se mueve, hablando del cuerpo físico, si no es dirigido por la cabeza. Físicamente, entonces yo sé que esto lo saben todos, pero obviamente lo explico. Nosotros o nuestro cuerpo no se mueve sin unos impulsos eléctricos que envía nuestro cerebro. Nuestro cerebro está en la cabeza, para el que no sepa, en la cabeza. ¿Listo? Nada de lo que nosotros hacemos, o sea, mover nuestras manos, mover nuestros pies, hablar, mover nuestros ojos, mirar, todo lo que yo estoy haciendo en este momento y todo lo que ustedes están haciendo en este momento, solo se puede bajo la autoridad de la cabeza o de nuestro cerebro como tal. Asimismo, la iglesia no puede hacer nada si Cristo no lo permite. Y yo creo que ese es el gran error de nosotros como cristianos, que pretendemos hacer nuestras cosas a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestra forma de ver la vida, a nuestras experiencias, a cómo nos criaron, a cómo nos culturizaron, y sacamos a Cristo. Y si usted es creyente, y si usted es iglesia, usted no puede hacer nada si la cabeza no se lo permite. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es permitirle a Cristo que sea nuestra cabeza. Él ya lo es, la palabra dice, Él es la cabeza de la iglesia, de nosotros. Pero solo nosotros, cuando nos rendimos a Él, cuando entendemos que Él está por encima de todo, cuando Él es el dueño de mi vida, dueño y Señor, amo, como usted le quiera decir, como usted le diga, amorcito, bebé, no sé cómo le dice usted en su intimidad a Dios, ojo, el respeto, pero sin importar cómo usted ve a Dios, Dios quiere ser el centro de la iglesia. Y si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos, mi sueño, y se los digo aquí desde ya porque vamos a trabajar por eso, es que dentro de unos 6 meses podamos extender las sillas hasta casi que llegando al final, ya que todos nosotros podamos agregar o construir una comunidad
donde la gente se sienta apasionada por Cristo. Y esa pasión, ese fuego, hoy leí algo, alguien me mandó, creo que fue uno de mis discípulos, me decía, cuando usted ve un incendio, usted no tiene que avisar que algo se está incendiando. Usted corre hacia el incendio porque usted lo ve. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia tiene el fuego de Dios, usted no tiene que anunciarlo. Solo el fuego de Dios hace que la gente llegue. Así que nuestra tarea aquí como creyentes y como jóvenes va a ser avivarnos y apasionarnos más por Cristo, vivir para Él, vivir para su gloria, con cada cosa que hagamos, con las cosas que ustedes suben a Facebook, con las cosas que ustedes suben a Instagram, con las cosas que se comparten, con los tiempos devocional, con todo lo que hagan en su trabajo, en su comunidad, en su universidad, con sus relaciones. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Cristo. Y solo así, en ese fuego, podremos ver cómo las personas por las que hemos orado, nuestros amigos, las personas que sabemos que necesitan a Jesús, nuestros seres queridos, porque todos tenemos a alguien que amamos, que sabemos que necesita a Cristo y todavía no está aquí, todavía no hace parte de la iglesia. Ojo, que no estoy hablando de iglesia como el templo, estoy hablando de iglesia como nosotros creyentes, que sabemos que necesita hacer parte de la iglesia y entender la salvación de Cristo en su vida. Esas personas van a llegar. No va a ser por nuestro esfuerzo físico, no vamos a tener que desgastarnos escribiéndoles, llamándolos. Solamente cuando nosotros pongamos a Cristo como primero en nuestras vidas y cuando ese avivamiento o ese fuego de Dios puede hacer que nosotros, los que estamos aquí, yo creo que hay por ahí unas 80 personas reunidas en estos momentos, nosotros 80, si nos ponemos la tarea de orar, de perseverar en Cristo, de hacer las cosas para su gloria, de portarnos juiciosos. Por eso les decía, aquí solo hay una nueva, ¿cierto? Una, no hay nada más, ya la tengo ubicada, pero los otros son viejos y yo sé que son viejísimos. Si todos aquí nos ponemos la tarea de portarnos juiciosos con Dios, la logramos. Eso no es tarea de Daniel, eso no es tarea de Estefanía, eso no es tarea de Kenny, eso no es tarea de Priya, de Karen, de Edna, de Brian, de Natalia. Eso es tarea de todos nosotros. De ustedes que abrieron una célula y hace mucho la cerraron. De ustedes que ya ni siquiera oran. De ustedes que ni siquiera son capaces ya de abrir la Biblia para buscar a Cristo. Es tarea de todos nosotros, los que ya conocemos de Jesús, levantar este ministerio. Cada uno de nosotros va a aportar. Y yo sé que cuesta, muchachos, yo sé que el evangelio cuesta, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil ser obediente, sé que luchar contra los deseos de nuestra carne y contra nuestra carne misma es complejo, pero se puede. Tenemos que volver a Cristo y solo Cristo nos va a dar esa plenitud para que, como dice la palabra, sea Él quien nos sustente y nos pueda llevar a los lugares donde Él ya nos dijo que íbamos a estar, porque las promesas de Dios se van a cumplir todas, es lo más preocupante, porque hasta que Cristo venga todas se van a cumplir, hasta esa, que Cristo va a venir, esa es la más importante de todas. Entonces, nosotros como creyentes entendemos en este último punto, como iglesia, cuando entendemos que el control de todas las cosas no está en nuestras manos, ni en los líderes, ni en quien gobierne, sino solamente en Cristo, y que todo se mueve bajo su poder, allí, solamente allí, vamos a poder cumplir su propósito, que es lo más importante. Que nosotros, el último día de nuestra vida, cuando estemos frente a Jesús, cuando Jesús nos mire cara a cara, porque nos va a mirar, nos diga, buen siervo fiel, y no nos diga, haga aquí, a un ladito, sino que nos pueda ver
con esos ojos de amor, porque la gente piensa que Dios nos va a ver con amor siempre. Esta semana hablaba con mi jefe en el trabajo y le decía, qué brutal que ahora la gente piense en el infierno como un paraíso. Y que todo el mundo piensa, el infierno tan bacano, y hablan de muchas cosas así como si el infierno realmente fuera algo bonito. Y obviamente uno lee y uno ve la lectura de lo que es el infierno y uno se asusta. Pero ese susto o ese miedo no nos lleva a una conversión. ¿Qué es el infierno? Es la ira de Dios. Es como Dios con todo su amor nos va a mirar con ojos de juicio y nos va a decir no. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí es donde nos vamos a decir, ¿por qué no le creí a ese man que estaba allí y me habló 1 hora? ¿Por qué no creí en mi líder? ¿Por qué no me tomé un momento más para arrodillarme y decirle al Señor, perdóname, no debía hacerlo? ¿Por qué todavía sigo viviendo mi vida como si Cristo no fuera a venir? Cristo va a venir, muchachos. Y cuando Cristo venga, se va a revelar a nuestra vida la necesidad que teníamos de Él. Y yo prefiero que esa revelación sea progresiva hasta el día en que Cristo venga y no solo cuando Cristo venga. Así que mi invitación para que ustedes, y para terminar, creo que me tomé más del tiempo, no sé qué horas son, 8:18, y estoy súper bien de tiempo. Nos podemos quedar otra media horita. Pero entonces, como conclusión del tema, quiero que hablemos de 15 cosas. 3 cosas sencillas. La primera, cuando entendemos que Cristo es primero, entendemos que nuestro valor no está en lo que nosotros hacemos, sino que como Cristo es primero, ya nos dio valor al ser su creación. Y no solamente a ser creados por Él, sino al ser sus hijos. Cuando empieza a escribir el apóstol Juan el Evangelio, dice que a todos los que lo aceptamos nos dio la oportunidad de ser ¿qué? Hijos. Y ese es el mayor honor que nosotros podemos tener. No es una maestría, no es, lo podemos hacer, sí, o sea, entiéndanme, yo no estoy diciendo que no lo hagan. Ahora no es que mañana me llame un papa de alguien aquí, usted dijo que salieran de estudiar. Yo no estoy diciendo que salgan de estudiar, yo no les estoy diciendo que dejen del trabajo, les estoy diciendo que todas esas cosas son valiosas cuando entendemos que todas esas cosas están para darle la gloria a Él. Así que nuestro valor no proviene entre más hagamos, no es que tengamos más o no es que más valor nos demos, sino que nuestro valor ya está, porque somos su creación y no solo fuimos creados, sino que somos sus hijos. Lo segundo, que al ser Jesús supremo, no hay nada, no hay circunstancia, no hay problema, no hay aflicción, no hay alegría, no hay tristeza, no hay desconsuelo, no hay depresión, no hay ansiedad que se salga de su voluntad, porque Él es el primero en todo. Y como es el primero en todo, es el único que tiene el control sobre todas las cosas. Así que si usted hoy está pasando por alguna de esas cosas que yo le dije, vaya a Cristo para que Él lo restaure. Y lo tercero y último, para que oremos. Cuando Jesús es el dueño de nuestra vida, cuando Jesús es el dueño de nuestro día a día, nuestra cotidianidad, cuando nosotros permitimos que ocupe ese lugar de privilegio como lo tiene en la creación, nuestra paz deja de depender de las circunstancias cambiantes de la vida, de que si me quedo sin empleo, de que si me quedo sin pareja, de esas circunstancias que a veces uno ve tan difíciles. Deja nuestra paz o nuestro gozo, deja de depender de eso y se ancla o toma su posición sobre algo que es inmutable, y es su soberanía. Dios, Cristo, es dueño de todo. Cristo es dueño de nuestra vida. Cristo es dueño de todo lo que nosotros hagamos aquí. Así que yo quiero que ustedes hoy, entendiendo este mensaje y poniéndolo en práctica,
por un momento se pongan sobre sus pies y hagamos una oración sincera. Si su vida todavía no le pertenece a Cristo, yo quiero que usted haga esa oración. Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego lo que soy. Hoy te entrego mis aflicciones. Hoy te entrego el por qué vine a este lugar. Porque yo sé que muchos venimos para buscar respuestas. Yo quiero que si usted hoy necesita a Cristo en su vida para que lo salve de algo, usted le pueda decir: Señor, sálvame de esto. Señor, sálvame de algún tema sexual. Sálvame de esta relación. Sálvame de la mentira. Sálvame de estas cosas que constantemente hago. Si usted hoy necesita a Cristo en su vida, que usted pueda hacer una oración sincera y decirle así. ¿Saben? Las mejores oraciones no son las que más palabras tienen, sino las que son sinceras. Tal vez sus oraciones necesiten solo que usted sea sincero con Dios y le diga: Señor, hoy te necesito. Cristo, hoy quiero que seas, así como eres el primero en todo, que seas el primero en mi vida. Que seas lo primero que piense cuando me levante. Que sea lo último que piense cuando me acueste. Quiero que tú me acompañes a mi lugar de trabajo. Quiero que tú me camines conmigo cuando vaya hacia la universidad. Quiero que estés conmigo en mis conversaciones. Quiero que estés conmigo en mis relaciones, Dios. Hoy quiero que Cristo sea el primero en todo, pero también quiero que sea el primero en mi vida. Y si es necesario, Señor, hoy quita todo lo que ocupe tu lugar en mi corazón. Si son sueños, si son ambiciones, si son deseos personales, si son cosas o personas, si tal vez es mi familia o mi pareja o mis amigos, o el sentirme solo, porque si me entrego a ti, todo se irá. Sea cual sea la cosa, Señor, que hoy ocupe ese lugar de privilegio que solo te pertenece a ti en mi corazón, hoy te pido que la quites. Hoy, Señor, queremos como iglesia, como tu cuerpo, que tú seas nuestra cabeza, que nada se mueva si tú no lo decides, si tú no lo permites. Que todos nuestros pensamientos se alineen contigo, todos nuestros deseos se alineen a tu voluntad, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, Señor.